Muy bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso ATL aplicado en la herramienta Talent Open Studio. En esta clase veremos el uso de variables locales y de contexto. Nos conviene primero partir revisando los conceptos, luego los componentes, para pasar al ejercicio práctico. Como es habitual, finalizaremos con una ronda de preguntas. Primer punto relevante. Recordar que Talent Open Studio está basado en el lenguaje de programación Java. Y Java, a su vez, su paradigma de programación se conoce como orientado a objetos. Esto es muy importante, no es un lenguaje imperativo. Y además, por si fuera poco, todo el código que nosotros hagamos en Java también se va a ejecutar en la misma plataforma Java. Es decir, no solo es un lenguaje, sino que también es una plataforma. Por lo tanto, cuando nosotros trabajemos en Talent o incluso en una IDE adicional, vamos a compilar el código, eso se va a transformar en unos y ceros, conocido como el bytecode, el cual luego se va a interpretar según el sistema operativo donde yo quiera ejecutar ese código. Y ahí aparece el concepto de Java Virtual Machine que nos va a ayudar a ejecutar ese código. Y además, Java por sí solo, cuando se creó, sus creadores desarrollaron una serie de bibliotecas y utilidades que nos van a hacer de gran ayuda a la hora de acelerar nuestro desarrollo. Por bibliotecas se conoce coloquialmente el concepto de librerías. Ok. Java, por sí mismo, define tipos de datos que son los que vamos a poder usar en las variables. Entre ellos tenemos los datos primitivos, los clásicos como valores numéricos, por ejemplo, definir tipos de datos enteros según la precisión, puedes indicar que es byte, short, int, long, punto flotante. Y también, aquí viene la primera diferencia con un lenguaje imperativo clásico, es que nos permite definir clases, que es una forma de estructurar datos, pero además agregarles comportamientos, conocidos como métodos. Y algunos lenguajes también se les dice funciones. ¿Por qué es importante? Porque hay un tipo de dato que es una cadena de caracteres conocido como string, en el cual en Java es una clase. Por lo tanto, para poder manipular ese tipo de dato de una manera correcta, voy a tener que hacer uso de métodos. Evitar entonces hacer los operadores clásicos que uno aplica como suma, resta, igual, igual. Se puede, pero lo mejor es usar métodos para tipos de datos string. Y en particular, cuando hablemos de Java y por lo tanto el componente de Java, que es el que vamos a aplicar hoy, hay que tener dos consideraciones propias de Java. La primera, las variables deben ser declaradas antes de ser utilizadas. Si eres computín como yo, recordarás que a eso se le conoce como tipificado fuerte. También el caso de Java, las variables son sensitive case. ¿Qué significa eso? Que si yo declaro una variable llamada Lenin con la L mayúscula y otra llamada Lenin todo en minúscula, voy a decirle, en este caso el lenguaje de programación, que son dos variables distintas. Adicionalmente, cada línea o instrucción que nosotros escribamos en código Java debe ser terminada con un punto y coma. Consejo sabio: cuando usted esté con sus equipos de trabajo en su empresa o incluso aprendiendo esta herramienta, procure escoger lo antes posible un estándar a la hora de declarar sus variables. Existen varios, entre ellos el camel case. Cuando escribamos código Java en un componente llamado tjava, sí o sí debe seguir las reglas de Java mencionadas, pero además cuando declaremos variables, estas van a ser conocidas como variables locales, que por defecto significa que todo lo que yo haga con esa variable va a vivir en ese bloque de código Java, pero no la van a poder usar otros códigos o bloques de Java que tenga más adelante, salvo algunas excepciones. Una de ellas es declarar variables de contexto, es decir, no crearlas como tal dentro de un componente de Java, sino que ir un nivel más arriba, declararlas dentro de nuestro job. Esto es equivalente a declarar una variable global, la cual voy a poder manipular en distintos componentes de Talent si así lo quisiera. Y
a la hora de crear una variable de contexto, puedo hacerlo en la pestaña Context, como aparece acá, o desde los metadatos, que lo veremos en otro video y que es una muy buena práctica, por cierto. Puedes estar quizás pensando que Talend solo puede entonces correr código Java. La verdad es que no. Tú pudieses tener programas en Python, en C Sharp, etcétera, ya hechos y con Talend los pudieses invocar sin ningún problema vía comandos. Sin más, pasemos a la acción. Ok, ya estamos en nuestro repositorio. Como es habitual, vamos a crear un job siguiendo las buenas prácticas. Propósito, estilo de nombre y descripción. Otra buena práctica fundamental es agregar una nota explícita de lo que vamos a hacer. Note. Ya como primer paso, vamos a agregar el componente de Java disponible en Custom Code. Y al agregarlo notaremos que nos guía cómo declarar una variable. En este caso, la variable FOO de tipo string tiene un valor llamado var. Nosotros la cambiaremos a saludo y en el mensaje dejaremos hola mundo. Vamos a imprimir esta variable por pantalla usando la clase system.out.println de line. ¿Para qué? Para que esta variable luego de imprimir el mensaje tenga un salto de línea. Entonces entre el paréntesis agregamos y pegamos nuestra variable. Cerramos con punto y coma y ejecutamos. El paso que hemos hecho se conoce como variable local, es decir, esta variable existe solo dentro de este bloque de código conocido como Java. Podemos agregar un nuevo valor, de hecho yo voy a generar un error para que se entienda, donde en vez de hola mundo, ahora usaremos el mensaje hola data rockers. Fíjese bien que esto me va a dar un error. Vamos a ejecutar, puesto que he vuelto a declarar la variable que ya existe. De hecho, acá nos dice duplicate local variable, en este caso saludo. No es necesario, así que simplemente corregimos dicho error y solo asignamos el valor nuevo y con eso basta. En este caso tendremos dos valores por pantalla, hola mundo o la data rockers. Por lo tanto, la variable puede, por supuesto, tener más lógica. Como es código Java, puedo tener while, puedo tener for, etc. Ahora bien, esto que hemos hecho acá se conoce como variable local. Es decir, solo existe esta variable en este bloque de código. Si yo agregara otro de Java y quisiera hacer uso de nuestra variable, fíjese lo que va a pasar. No la va a reconocer, de hecho. Vamos a aquí cambiar este de Java, pegamos y por mientras voy a comentar esta línea con doble slash y al momento de ejecutar, Talend me va a decir, oiga, la variable saludo no la pude resolver. ¿Por qué? Porque en este bloque de código no existe. Es decir, nació la variable aquí y una vez que termina el bloque también termina o muere ahí. Por lo tanto, no pudiese ni utilizarla ni modificarla si la declaro como variable local. Pero fíjese que yo acá podría crear nuevas variables, como por ejemplo string despedida y podemos poner adiós mundo cruel. Copiamos, pegamos y ejecutamos. Es decir, yo puedo declarar varias variables en distintos instantes del tiempo. Un aspecto divertido es que, si usted se fija, imprimió primero adiós mundo cruel y luego estos mensajes, es decir, no siguió una linealidad. ¿Por qué? Porque no hay dependencias entre estos objetos. Para yo asegurarme de eso, voy a borrar el enlace y esta vez voy a decirle que solo se va a ejecutar si, en este caso, el componente se ejecuta sin problema. Vamos de nuevo, ejecutamos y esta vez sí va a mostrar los primeros mensajes y termina con adiós mundo cruel. ¿Qué pasa?
que muchas veces sí necesitamos que la variable persista, que tenga una característica global. Entonces, es ahí cuando viene al rescate las famosas variables de contexto. Me vengo a contexto, y acá vamos a declarar una variable, en este caso le vamos a colocar, por ejemplo, saludo global, cuyo mensaje por defecto podría ser hola a todos, y para utilizarla es tan simple como ir al bloque que nos interesa y podemos agregar a continuación, por ejemplo, un system.out.println, copiamos y invocamos a nuestra variable de contexto. Entonces aquí yo voy a escribir la palabra reservada context, punto, y puedo buscar mi variable. En este caso suelen agregarse al final, saludo global. Cerramos, terminamos la instrucción con punto y coma y veamos qué va a suceder. Entonces ahora tengo hola a todos. Si yo quisiese cambiar el valor de esta variable, porque yo no le asigné ningún valor, aproveché su valor por defecto, sigue la misma sintaxis que el resto. En este caso, yo pudiese decir, ok, vamos a la variable de contexto, punto, vamos a poner, si no te aparece, puedes, ninguna sugerencia, después del punto puedes apretar control espacio. O, en este caso, le voy a poner context, punto, y vamos a asignarle un nuevo valor. Y vamos a colocar hola modificado por el G. Cerramos y volvemos a imprimir nuestra variable para que se pueda apreciar su utilidad. Ejecutamos y podemos ver hola mundo, hola data rockers, que fue la modificación, hola a todos, el valor por defecto de la variable de contexto. Luego hemos modificado la variable contexto y ahora, para que se pueda ver que podemos modificarla en distintos lugares, en nuestro tellado 2 vamos entonces a agregar nuevamente nuestra variable de contexto. De hecho voy a reutilizar código acá y quedaría entonces adiós mundo desde la variable contexto, desde la variable contexto. Estamos listos, ejecutamos y ya tenemos acá un adiós mundo cruel y un adiós de la variable contexto. Las variables contexto son súper útil porque me permiten crear distintas lógicas. Dado un valor global, tomo un camino o no. Fíjese que yo acá pudiese agregar otro tellaba, esto lo veremos en otro video, pero como adelanto, y podría decir que dado una condición, un if, tome este camino y no el de acá arriba. Y en ese if, adivine qué, puede usar el valor de una variable de contexto. Ya para cerrar, recordar las buenas prácticas. En este caso, este subjob, vamos a colocar acá, por ejemplo, un mensaje. Y acá, en este subjob, otro mensaje. Vale la pena mencionar que tengo varios tipos de datos. Yo pudiese aquí agregar, por ejemplo, un entero, ¿cierto? ¿Y esto de dónde sale? De los tipos de datos que Java tiene para ofrecer. Por ejemplo, un tipo de dato int, edad, aprovecho de colocar, no sé, 30, y podamos imprimir dicho valor por pantalla. Por lo tanto, como dice el dicho, el cielo es el límite, va a depender de lo que tú requieras hacer, el uso de las variables que necesites. Aquí aparece nuestro 30 por ahí. Vamos por las preguntas. A continuación, comparto una serie de preguntas que te pueden ayudar a entender mejor el funcionamiento que hay detrás de Talend. Ya para finalizar, te dejo invitado a que veas contenido de nuestro blog y comentarte que ya está activa nuestra cuenta de Twitter
Y por supuesto, Litus tiene un canal en YouTube que te puede interesar. Actualmente hay videos sobre Power BI y se irán agregando más videos con el paso del tiempo. Sin más, me despido y nos veremos en un próximo video.